El día de hoy vamos a ver ley de aguas nacionales y algunos reglamentos de la ley GEPIGIR, perdón, de la ley GEPA. Entonces, en términos de materia, en materia de contaminación atmosférica, vamos a ver también temas en relación con el tema de explotación de uso de suelo, control de la contaminación del agua. Vamos a ver algunos otros temas de fuentes fijas, cómo se hace un proceso de auditoría ambiental, impacto ambiental, entre otros, ¿no? Entonces, vamos a continuar con nuestro material. Y bueno, habíamos hablado ya el día de ayer un poquito sobre el tema de aguas, ¿no? Pero aquí en el tema de aguas, lo que vamos a ir viendo es cómo es el tema de las concesiones, cómo se hace el aprovechamiento del agua o cómo se hace la extracción del agua, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver algunos de esos temas. Entonces, aquí para el tema de aguas nacionales es importante que veamos cuál es la normativa aplicable, ¿no? Entonces, déjenme ir abriendo la norma. Ya. Entonces, a ver, esta, esta ley de aguas nacionales se compone de diez elementos. Dentro de ellos lo que tenemos pues, son las disposiciones preliminares, administración del agua, la política y programación hídrica, tenemos los derechos de explotación, uso y aprovechamiento, que ese es uno de los puntos que nos toca, zonas reglamentadas o de veda o de reserva, uso del agua, prevención y control de la contaminación del agua por daños ambientales, inversión de infraestructura hidráulica, que eso no nos aplican, bienes nacionales a cargo de la comisión, infracciones, sanciones y recursos. Para este tema, pues bueno, tenemos que ver cuáles son los elementos a los que se refiere, ¿no? Entonces, aquí muy importante que tenemos que ver cuáles son algunos de los conceptos. O sea, ¿qué significa, por ejemplo, aguas nacionales, ¿no? ¿Cuál es el concepto de las aguas nacionales? Y para esto nos tenemos que ir a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Déjenme la abro. Y para saber a qué es a lo que se refiere, nos tenemos que ir al artículo 27. Me voy bajando, me voy bajando. Creo que una página más. 27, 27. El artículo 27 constitucional, que nos dice la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional. Comprende originalmente a la nación a la cual ha tenido y tiene derecho a transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Es decir, todas las tierras y aguas que están comprendidas dentro de los límites de la nación son propiedad de México. Y la nación tiene la autoridad y el derecho de transmitir o ceder el dominio a particulares, constituyendo una propiedad privada. Es decir, que nos va a otorgar un permiso, una concesión para poder hacer uso de ello. Las expropiaciones solo podrán hacerse en causa de utilidad pública mediante indemnización. Ok, voy a bajar un poquito más. La capacidad de adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación se regirá por las siguientes prescripciones.
Ok, mexicanos de nacimiento, naturalización, sociedades mexicanas que tienen derecho a adquirir el dominio de las tierras y aguas y sus accesiones para obtener concesión de explotación de minas o aguas. Aquí nos menciona sociedades mexicanas que tienen el derecho de adquirir el dominio de las aguas para obtener concesiones de explotación de aguas. ¿Ok? El Estado podrá conceder el mismo derecho a algunos extranjeros. En este caso no nos aplica este caso, pero nosotros tenemos bajo este artículo la opción, o bueno, el derecho de poder ser otorgados una concesión por parte de la nación para poder hacer uso de las aguas, hacer uso o aprovechamiento de las aguas, ¿vale? Entonces, ese es el artículo 27 constitucional, ¿ok? Voy a ir a las leyes de aguas nacionales. Entonces, ya sabemos que las aguas nacionales son en esencia todos los cuerpos de agua que pertenecen a la nación, que a través de un ejercicio de concesión podemos tener autorización para hacer uso o explotación de ella. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el aprovechamiento? El aprovechamiento dice aplicación del agua en actividades que no impliquen el consumo de la misma. O sea, que lo usemos para actividades de operación. ¿Vale? Ahora, ¿qué es una concesión? Ahorita habíamos hablado que el Estado nos puede otorgar una concesión para el aprovechamiento o uso de las aguas. Entonces, aquí tenemos la palabra concesión y nos dice el título que otorga el Poder Ejecutivo Federal a través de la comisión o del organismo de cuenca correspondiente que conforma sus respectivas competencias para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales o de sus bienes públicos inherentes a las personas físicas o morales o de carácter público o privado, excepto en títulos de asignación. Entonces, la concesión es, en resumen, el permiso que nos da la Comisión Nacional de Aguas o el organismo de cuenca correspondiente para hacer uso, explotación o aprovechamiento de las aguas. Dentro del carácter de concesión nos van a decir cuánto podemos consumir en metros cúbicos de agua, para qué la podemos usar y dónde la podemos extraer. Si la extraemos de un pozo, pues bueno, nos van a dar concesión para un pozo. Si es a través de la red municipal, pues bueno, no va a haber una concesión, va a haber un permiso de uso de línea, ¿no? Entonces, aquí, muy importante, no sé si ya está la Inge Magali, creo que no, pero aquí sí me gustaría saber si alguno de ustedes sabe si el uso del agua del aeropuerto proviene de algún pozo o viene directamente del municipio, o sea, si el municipio nos proporciona el agua. Si alguien sabe, por favor, póngamelo en el chat de la sesión, ¿vale? Pero entonces, la concesión es eso, es un permiso que nos da el gobierno para poder, para poder hacer uso o aprovechamiento del agua, ¿no? Ahora, habíamos visto que era lo que eran pues las aguas residuales, ¿no? Ya habíamos empezado a ver un poquito del tema de las aguas residuales y bueno, aquí arriba vamos a poner que ver qué es el agua residual. Aquí arriba venían aguas residuales, las aguas de composición variadas provenientes de las descargas de uso público urbano, doméstico, industrial, comercial, servicios, agrícola, pecuario y de las plantas de tratamiento, en general de cualquier uso o así como las mezclas de ellas. Entonces nosotros ahí en el aeropuerto tenemos una planta de tratamiento. La planta de tratamiento genera todavía una descarga de aguas, que ya es la que está al final del proceso. Esa agua también se considera como aguas residuales, pero es un agua residual tratada. Entonces, esa agua tratada tiene una componente de menos carga contaminante, sí, pero sigue al final del día sigue siendo un agua residual. Y esa agua residual, pues bueno, la podemos usar un porcentaje para aprovechamiento y un porcentaje para reincorporarla a los cuerpos de agua. Entonces aquí también sería interesante ver cuánto es el porcentaje de agua que se usa para riego y cuánto es el porcentaje que se usa para disposición a cuerpos de agua. Entonces,
Si es todo para riego, pues bueno, está bien, pero si tenemos agua para disponer a algún bien nacional, pues bueno, también habría que estar viendo cuáles son los tipos de componentes que tiene esa agua. Ahora, habíamos visto ya que, bueno, ok, las aguas después de ser tratadas también se consideran como aguas residuales o como agua tratada. Entonces, a ver, veíamos también lo que es un cuerpo receptor. Yo les había dicho que a lo mejor teníamos un poquito o en algún porcentaje la disposición del agua a un bien nacional, que ese sería entonces para lo que aplica la norma 1 de la Semarnat. Pero aquí tenemos lo que se llama cuerpo receptor, que sería el bien nacional, y nos dice la corriente o depósito natural de agua, presas, causas, zonas marinas o bienes nacionales donde se descargan las aguas residuales, así como en los terrenos donde se infiltran o se inyectan dichas aguas, cuando puedan contaminar los suelos, subsuelos o los mantos acuíferos. Entonces, cuando yo les preguntaba el día de ayer para el tema de disposición de bienes nacionales por el tema de la norma 01, es equivalente al cuerpo receptor. El cuerpo receptor es a dónde vamos a disponer esas aguas residuales o dónde llegamos a disponerlas, ¿no? Ahora, ¿es legal? Sí, sí es legal, solamente que tenemos que notificar a la autoridad en dónde, cuál es el cuerpo receptor al que nosotros vamos a disponer esas aguas y bajo los estándares normativos correspondientes. Ahora, ¿cuáles son esos estándares normativos? Son los que, bueno, si vamos a disponer a un cuerpo receptor o a un bien nacional, lo que tenemos que hacer es un estudio a las aguas residuales para que estén dentro del parámetro de acuerdo a la norma 02. No, perdona, la norma 01. Estamos hablando de bienes nacionales. Es la norma 01 de Semarnat. Entonces, aquí, corriente, depósito natural, presas, cauces, zonas marinas, por ejemplo, el mar. El mar también se considera un bien nacional, donde se descargan las aguas residuales. Y en los terrenos donde se pueden inyectar o infiltrar. ¿Ok? Entonces, ese es un concepto bien importante. ¿Y qué significa la descarga de aguas? Y nos dice la acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor. Cuando nosotros, después de nuestra planta de tratamiento de agua, tenemos una salida, porque también nosotros al momento de regar podemos infiltrar el suelo, ahí estamos haciendo la descarga. La descarga va a ser a terreno de nosotros, pero es un terreno natural, el cual sí tiene un beneficio, pero también tenemos que considerarlo como un lugar donde se está diciendo una descarga. Entonces, para todo este tema de las descargas de agua también existe un permiso que tenemos que sacar para poder hacer esa disposición de las aguas. Entonces, por ejemplo, les voy a poner aquí de una imagen de una descarga de agua residual a un cuerpo receptor. Déjenme ponerlo acá en la presentación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una descarga de agua a un bien nacional, a un cuerpo receptor de agua, que en este caso es una laguna. Les voy a mostrar otro de una descarga de agua residual de infiltración.
Eso, no sé, por ejemplo, si ubican o si ustedes tengan, por ejemplo, un pozo séptico, una fosa séptica, que donde van ahí las aguas residuales, que es en esencia cómo funciona, se infiltran nuevamente al suelo natural. Pero déjenme ver aquí donde puedo encontrar un esquema que donde lo podamos ver. Entonces aquí ya lo tengo aquí. Muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de una casa. Pero hay muchas organizaciones que tienen de igual forma unos pozos sépticos que tienen una serie de filtros o bueno, una serie de pasos donde se hacen infiltraciones, donde se hacen separaciones por cuestiones de, de, de segregación o infiltración, de igual también por un proceso de separación, se hace una infiltración. Entonces, por ejemplo, aquí entra la descarga. Primeramente hay una trampa de grasas. Aquí por tema de decantación, pues simplemente se separan las grasas de los líquidos. Después, después de aquí se pasa a un tanque séptico. En este caso, pues es un proceso de filtración, donde de igual forma se separan, se hacen lodos, se hace nata, se hace igual forma una fase líquida. Después se pasa por un filtro de carbón o un filtro de anaeróbico, donde hay carbón, donde hay piedras, donde hace un proceso de filtrado. Y después se puede ir a diferentes fases. Uno es el riego. Aquí tenemos un campo de infiltración que sería, por ejemplo, también a un terreno físico y como mencionaba la norma, o perdón, la ley, a una infiltración o inyección a un terreno y a un pozo de absorción para que entre nuevamente al ciclo del agua. Entonces es importante que también nosotros recuperemos un poco del agua para que no, para que se reintegre al ciclo, ¿ok? Entonces, pues bueno, este es uno de los ejemplos para poder observar el tema de infiltración de agua a un cuerpo receptor, ¿vale? Que entonces en este caso sería un cuerpo receptor no de agua, ni un bien nacional, sino un terreno, ¿ok? Ok, ya. Bueno, vamos a regresar a la presentación. Ahora, hace rato habíamos visto que, bueno, ya nos daba la concesión, la asignación. Y bueno, para el tema del título de aprovechamiento y uso de aguas, nos dice que pues, la explotación, el uso, aprovechamiento de las aguas se les puede otorgar a personas físicas o morales por parte de la comisión. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, aquí en el artículo 20, sí, 13, el artículo 20, aquí está arriba. El artículo 20. Entonces, aquí nuevamente el Estado, o bueno, en este caso la comisión, va a otorgar a través de los mecanismos de Cuenca, que no sé cómo se llama el organismo de Cuenca ahí en Tulum, pero nos va a dar un- una concesión para poder hacer uso, aprovechamiento. Ya me dijeron ahí en el chat que hacemos el tema de la explotación a través de un pozo. ¿Ok? Entonces, esa concesión le entrega el organismo de Cuenca y nosotros, pues bueno, tenemos esa concesión que nos da el derecho de poder hacer uso de este pozo. Entonces, la concesión aquí es importante porque, uno, es el permiso que nos están otorgando para hacer uso de las aguas. Dos, nos va a dar el cuerpo de agua donde vamos a extraer, cuántos metros cúbicos podemos extraer, de dónde lo vamos a extraer y para qué se va a usar. ¿Ok? Y es de igual forma, pues también tenemos aquí los permisos de descarga de agua, cuánto podemos descargar, cuánto podemos salir, bueno, cuánto puede salir del agua en nuestro proceso, entre otros.
Ahora, veíamos el artículo 21, que es la solicitud de la concesión. En este caso, vamos a hacer vamos a solicitar el permiso para poder hacer el aprovechamiento de las aguas. En este caso, lo que vamos a tener en esa solicitud es nombre y domicilio, que es pues, básicamente el nombre del aeropuerto y dónde está ubicado. La cuenca hidrológica, el acuífero en su caso, región hidrológica, municipio, localidad a la que se refiere la solicitud. Tenemos también el punto de extracción de las aguas nacionales donde se van a solicitar, es decir, el pozo de donde vamos a querer, el volumen, que son los metros cúbicos para poder ver cuánto es lo que podemos extraer y los consumos requeridos. De igual forma, el uso que se le va a dar al agua. Entonces, no va a ser lo mismo, por ejemplo, un permiso de uso doméstico, o en este caso para uso de instalaciones hídricas, por ejemplo, baños, etcétera, que para un uso industrial. Por ejemplo, nosotros para los procesos que nosotros realizamos realmente no usamos agua. Es nada más para limpieza, para uso de sanitarios. ¿Para qué más llegan a usar el agua? El agua de extracción, no el de las residuales, el agua de extracción. Para los chillers del sistema de aire acondicionado. ¿Ok? Enfriamiento. ¿Para qué más lo usan? Pues nada más sería eso y algunas partes sí la regan con agua potable y también para las fuentes. ¿Ok? Bueno, entonces, de igual forma, para esto tenemos un concepto que es agua, bueno, uso doméstico, tenemos el uso industrial, el comercial, que entrarían nosotros, por ejemplo, el doméstico y el comercial, que es para lo que realmente lo usamos. Pero, por ejemplo, para temas de consumo industrial, se tiene otra consideración y se reducen, por ejemplo, los metros cúbicos de consumo. Y de igual forma, pues en algunos puntos, pues el tema de que, pues bueno, ¿para qué se va a usar? ¿Para qué procesos y qué tratamiento se les va a dar? Y por eso nos dice, vamos a hacer, ¿para qué se le va a hacer uso? El dicho volumen se pretenderá distintar entre los diferentes usos que se efectuarán desde el desglose correspondiente en cada uno de ellos. Porque, por ejemplo, aquí nos dice, cuando dicho volumen se pretenda distintar entre los diferentes usos, se efectuará en el desglose correspondiente a cada uno de ellos. Entonces, tenemos cierta cantidad para uso doméstico, cierta cantidad para uso comercial, cierta cantidad para uso industrial, ¿no? Entonces, va a estar desglosado para qué y cuánto se va a usar para cada uno de los conceptos. En nuestro caso, pues bueno, estaría interesante ver eh, esa concesión para ver cuánto es lo que tenemos permitido, para cuánto es, y saber un poquito de los volúmenes y qué conceptos tenemos, ¿no? De igual forma, el punto de descarga, yo les mencionaba, ok, sí, tenemos un punto de extracción y un punto de descarga. En este caso, tenemos que identificar dónde vamos a hacer la descarga de aguas residuales y cuáles van a ser nuestros cuerpos receptores. En este caso, el punto de descarga de agua residual con las condiciones de cantidad y de calidad. O sea, de igual forma, en el título de concesión viene cuánto tú puedes disponer de agua residual y en dónde y en qué tipos de calidad. Recordemos que aquí la calidad lo vamos a estar asociando a la norma 01 del Semarnat, ¿vale? Entonces, bueno, aquí nos dice ya, ¿dónde lo vas a descargar? ¿En qué cantidades? ¿En qué condiciones? ¿Y en qué calidades? ¿Ok? El proyecto de las obras a realizar o las características de obras existentes para su extracción, aprovechamiento, que va a ser pues, de instalación del pozo, cómo vas a hacer la instalación, cuál es el proyecto de ingeniería que vas a hacer para hacer uso de la extracción de los pozos, así como las respectivas para su descarga. De igual forma, instalaciones hidráulicas para la descarga de aguas, incluyendo el proyecto de tratamiento de aguas residuales. Obviamente, si es que está dentro del proyecto de inicio, ¿no? En su caso, sí.
porque en su caso desde la construcción se hizo lo que es el tratamiento de las aguas. De los procesos y medidas de reuso de agua, en su caso la restauración del recurso hídrico, y en adición deberá presentarse el costo económico y ambiental de las obras proyectadas, esto conforme a la LEGEPA, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que incluir? Uno, los proyectos de ingeniería para la extracción. Dos, los proyectos de descarga, nuevamente instalaciones, tuberías hidráulicas o hídricas para la disposición del agua. Tres, proyectos, en caso de que sea aplicable, de tratamiento de aguas. Y cuatro, ¿cuáles son los procesos para el reuso o restauración del recurso hídrico? O sea, ¿para qué lo vas a ocupar? Si lo vas a, por ejemplo, lo vamos a regar, ok, lo vamos a regar y se puede infiltrar al suelo natural y puede volver a los pozos, ¿no? De manera natural. O, por ejemplo, si lo vamos a introducir nuevamente a un cuerpo de agua, a un bien nacional, pues bueno, ¿en qué cantidades, en qué puntos, ¿no? Y así como pues los costos económicos y ambientales de las obras. ¿Cuánto va a durar la concesión o la asignación a la que se solicita? Normalmente una concesión de extracción de agua puede durar entre los 5 a los 10 años, dependiendo mucho de los permisos, el uso y el para qué se va a ocupar. Eso sí depende mucho de cómo y cuándo, cuántos voy a ocupar de mis aguas. Voy a regresar acá, duración de asignación. Entonces, va a depender mucho. Lo más que he visto es de 10 años, pero tengo entendido que, por ejemplo, una concesión de agua puede, nuevamente, son de 5 y bueno, puede ser de 10, de 15, va a depender de mucho. Nuevamente, a mí sí me gustaría saber, por ejemplo, de ustedes cuánto es el tiempo de concesión que tienen. Para algunas concesiones hay ejemplos de 20 años todavía. No he visto más grandes, o sea, más prolongados. Lo más común es que sea de 10 años, ¿eh? Lo más común. Pero, pues habría que ver cuánto es la duración que tienen ustedes asignados. Me ha tocado de 5 años, pero pues 5 años es poquito. Entonces, 5 años se pasa rapidísimo. Miren, ya vamos a llegar al 25 y hace poquito fue la pandemia y fue hace 5 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, me tocó proyectos que su concesión se renovaba en el proceso de la pandemia. Entonces, muchos de ellos estuvieron fuera de renovación porque pues, las instalaciones no, o bueno, la institución pública no tenía consideraciones para temas de pandemia. Entonces, pues bueno, aquí cuando ya tengamos mucho tiempo, pues bueno, habría que renovar nuestra concesión. Y bueno, como ya hemos visto, tenemos que solicitar nuestro permiso de aguas residuales. Entonces, de aquí, por ejemplo, en nuestro permiso de agua residual, vamos a abrir aquí en la página y nos dice, ok, permiso para descarga de aguas residuales. Vamos a ver el formato, solicitud de Conagua, permiso de aguas residuales, vamos a abrirlo. Y bueno, ¿qué nos dice? Pues información, ¿no? Si somos una persona físico-moral, en este caso somos morales. Aquí datos de la organización, datos del aeropuerto, tal. Información para que se me notifique, permiso de agua de descargas residuales. Y aquí tenemos que poner el uso del agua que da origen a la descarga. Si va a ser de servicios, pecuario, industrial u otro. Nosotros en dónde le tenemos que poner industrial, pecuario o de servicios. U otro. Servicios. Servicios, ¿no? Entonces aquí hay que ponerle servicios. Características de las descargas. Tenemos que ponerle el número de descarga, ¿vale? Procedencia de la descarga, por ejemplo, aquí le vamos a poner procedencia pues, de planta de tratamiento de agua. Gasto promedio de la descarga, ¿cuántos metros cúbicos salen al día? No sé, a lo mejor 15 metros cúbicos o 100 metros cúbicos, ¿no? Dependiendo de la descarga. ¿Cuántos días hacemos la descarga? Puede ser que nuestra planta esté descargando todos los días o que, por ejemplo, se llene un tanque y de ese tanque vayamos disponiendo, ¿no?
Entonces tenemos que poner esta información. Cuerpo receptor de la descarga. Tenemos que poner si es un río, si es el mar, si es un lago, suelo, presa, subsuelo. Y por ejemplo, ustedes, si tuvieran un cuerpo receptor cerca que, digo, que tenemos, por ejemplo, una laguna cerca o, por ejemplo, un, el mar que lo tengamos cerca, digo, no sé cuánto está el mar del aeropuerto, como o a cuántos kilómetros, como a unos, ¿qué será? Como unos 40 50 kilómetros. Ah, en líneas rectas, sí, más o menos 30, 40. Ok. Y por ejemplo, al cuerpo de agua más cercano, como cuántos kilómetros o metros tiene. Eh, Son aproximadamente 15. Hay una laguna y pues están los pozos también ahí dentro del aeropuerto. Bueno, están agua subterránea. Ok. Vale, entonces si nosotros dijéramos, ok, vamos a disponer a un cuerpo de agua, ajá, por ejemplo, si me dices que es una laguna, pues le vamos a poner aquí lago, ¿no? O, por ejemplo, si es a un río subterráneo, pues le tenemos que poner otro y aquí río subterráneo. Claro, tenemos que ver qué tanto nos permite la autoridad para hacer ese tipo de disposición. Por ejemplo, si nosotros lo vamos a hacer a suelo, pues le vamos a poner aquí suelo, ¿ok? Si es riego, pues le vamos a poner aquí suelo, pues al final del día se va a infiltrar o al subsuelo, ¿no? Fuente de abastecimiento, es decir, ¿de dónde vamos a extraer ese agua? Si es un río, un manantial, un arroyo, y a mí ya me habían dicho que pues, es a través de un pozo, pues le voy a poner aquí a través del pozo. O a través de la red pública, municipal, estatal. Bueno, me decían que es un pozo, lo vamos a colocar así. Número de título de concesión de la fuente de abastecimiento, si es que ya tenemos. Por ejemplo, aquí para nuestro título de concesión de extracción, pues nos van a dar un número. Aquí hay que colocarlo, no sé, a lo mejor es el 15, 20, 18, 15, 85, 45, 02, 01, ¿no? Entonces aquí hay que colocarlo. ¿Existen dispositivos de tratamiento de agua? En nuestro caso, sí. ¿En qué consiste? Y aquí hay que poner una descripción de cómo es la planta de tratamiento. Entonces aquí le ponemos PETAR de mi eh, PETAR de ¿Biológico? ajá. Aeróbico, ¿no? Uso de aeróbico. Describe el proyecto de las obras de descarga a realizar o las características de las obras existentes. Y aquí ya le vamos a poner que el tipo, bueno, aquí ya lo pusimos de manera general, uso biológico aeróbico, y hay que poner aquí una descripción del proyecto. Se cuenta con una planta de tratamiento con tantos fosos, tanta cantidad de lodos, se tiene un proceso microaeróbico donde tal, tal, ¿no? Ya alguna descripción específica de la planta de tratamiento. Nombre del predio, de igual forma domicilio. Por ejemplo, en caso de que el predio se encuentre fuera de un núcleo de población, deberá plasmar los datos necesarios para una fácil localización. Por ejemplo, ustedes, no sé hasta dónde tengan la población más cercana. ¿Cuál es el poblado más cercano que tienen? ¿Tulum o cuál otro? Muyil, ¿Muyil? ¿A cuántos kilómetros está? unos 15. Ok. Ok, bueno, entonces a lo mejor aquí pues, sí le tendríamos que poner.
Por ejemplo, aquí 15 kilómetros ¿qué será? ¿Está al norte de Muyil o hacia dónde está? Sí, ¿no? ¿Está al norte? Aquí tengo el mapa. Según yo, sí está al norte. 15 kilómetros al norte de Muyil. 55, 37, 58, 3703. Ok, de igual forma. Ubicación donde se realiza la descarga de aguas, el domicilio, de igual forma donde se hace el tema de la descarga. Si lo hacemos ahí mismo, pues bueno, ahí mismo. Y aquí ya le ponemos la información y aquí nos da el procedimiento o la documentación necesaria que tenemos que otorgar al momento de realizar el trámite. Entonces, no solamente es este formato, sino también tenemos que mandar esta información. Y miren, por ejemplo, aquí tenemos acreditación de la personalidad jurídica, es decir, quién es el representante legal. Memoria técnica, en su caso, por ejemplo, memoria técnica que fundamente la solicitud, que indique que se van a cumplir las normas, condiciones, especificaciones técnicas, excepto para poblaciones, que no es en materia, metros 300, que su descarga no exceda los 300 metros cúbicos. Ese si es que no se aplica, ¿no? Habrá que ver. Creo que es de la localización de la descarga de aguas de los procesos, que es un dibujo sin escala que incluya los puntos de referencia que permitan su localización y efectos de descarga de agua. Insumos utilizados para el proceso. Aquí nos dice, los usuarios deberán manifestar aquellos insumos o sustancias que estén clasificados como peligrosos o que se conviertan en residuos contaminantes no considerados en la norma 01 de Semarnat. Entonces, por ejemplo, si dentro del proceso de tratamiento introducimos aguas que tienen una característica peligrosa y se les va a dar un tratamiento, tenemos que ponerlas. O sea, ¿cuáles son las que están consideradas en la norma 01? Pues tenemos cianuro, tenemos, creo que también mercurio. A ver, vamos a ver. Vamos a ver el listado completo. Vamos a ver el listado completo de la tabla que evalúa la norma. Por ejemplo, aquí tenemos cianuro, arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo y zinc. Estas son las sustancias que evalúa la norma 01. Si tenemos alguno que esté fuera de estos químicos, arsénico, cadmio, cianuro, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo y zinc, tenemos que darlo de alta. O sea, tenemos que denotar que tenemos ese tipo de contaminantes. ¿Ok? Características físico-químicas, bacteriológicas de la descarga, contar con la caracterización de demanda química de oxígeno y sólidos suspendidos totales en el tratamiento de aguas residuales crudas, sin tratamiento, y si se trata de aguas descargas no municipales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que hacer el estudio de la demanda de bioquímica de oxígeno, que también viene en la norma 1. Ahora nos dice características químicas bacteriológicas a la descarga. Y tenemos que hacer este estudio antes de la descarga de la descarga residual sin el tratamiento, o sea, a la entrada de la petar. O sea, cómo está entrando la característica del agua a la petar y cómo está saliendo. O sea, tenemos que tener esas dos consideraciones, cómo entra y cómo sale. ¿Okay? No se requiere la caracterización de la descarga si no excede los 300 metros cúbicos al día. Entonces, pues bueno, si no tenemos una descarga de 300 metros cúbicos al día, pues bueno, no hay tema. ¿Vale? No requerimos la caracterización de las descargas. ¿Ok? Descripción de los sistemas y del proceso de tratamiento. Descripción de los sistemas o procesos de tratamiento de aguas residuales que tenemos, por ejemplo, ¿cuál es la descripción y tipo de aguas residuales que tenemos? Medidas de reuso en caso de que se describa reuso del agua, por ejemplo, para el riego, para el uso, por ejemplo, de las fuentes. Ahora, me decían que las fuentes usan agua potable. Entonces, aquí, ¿cuál es la condición o por qué no se usa agua tratada en esas fuentes? ¿Es por un tema de salud o es un tema, a lo mejor por temas de operación?
¿Cuál es la consideración? Porque también es tema por diseño. Ok, ok, muy bien. Y bueno, el comprobante de pago de los derechos, obviamente tenemos que pagar. Y aquí en esta segunda sección, pues bueno, ya viene el instructivo de llenado, qué es lo que tenemos que poner, qué significa, por ejemplo, persona moral, qué es el CURP, qué es el RFC, qué es una persona física, etcétera, ¿no? Entonces ya, este es el permiso de descarga de aguas residuales, ¿ok? Es el permiso de descarga de aguas residuales. Entonces, a ver, me voy a regresar aquí a la ley. Bueno, como ya habíamos visto, esto viene en el formato, ¿se acuerdan? La memoria técnica, los proyectos, la documentación técnica de los volúmenes de consumo, los croquis donde están los puntos de descarga, los estudios y proyectos que sujetan a las normas. Y bueno, aquí el artículo pues ya corresponde a la autoridad del agua, que sería la comisión. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a regresarme a la presentación. Entonces, como ya vimos, para el tema de la concesión, pues tenemos que tener mucha información. Entonces, tenemos que mandar los permisos, tenemos que mandar información, memorias técnicas, proyectos, puntos de descargas, los dibujos, entre otros. Y bueno, nos dice, artículo 24, el término de la concesión o la asignación para la explotación, uso y aprovechamiento del agua no será menor a 5 años ay, ni mayor a 30 años. Les digo, es muy común ver los de 5 y los de 10 años. Yo no he visto uno de 30, pero no sé de cuánto sea su concesión. Ahí, por ejemplo, ¿no tendrás ahí el dato, Inge Magali? ¿De cuánto es el tiempo de concesión? Lo que Es pasa es raro que verlos todavía no de estamos. más de 15. Yo los que más he visto Ah, son de 10 y de 15. sí, es que aún está en trámite, todavía no Mm, está asignado. ok, ok. Sí, ¿Y para cuánto tiempo lo solicitaron o cuánto tiempo están proyectando que se los den? para 30. Ok, súper. Será la primera vez que veo uno de 30. Nunca he visto uno de 30. Ya físicamente nunca lo he visto, pero estaría padre. Sí, sí, bueno, sí, se puso ahí como 30, pero sí, está por verse. Ok, ok, muy bien. Y bueno, la duración de la concesión, ay, ahí está. La duración de la concesión en las asignaciones por parte de la autoridad del agua se tomará en consideración las condiciones en las que se guarda la fuente de suministro, la relación entre los usos vigentes, la región a la que corresponda y las expectativas de crecimiento de dichos usos. Entonces, por ejemplo, aquí va a depender mucho de la autoridad. Ellos van a tomar en consideración nuestros proyectos, nuestros volúmenes de extracción, nuestros volúmenes de descarga, la zona hídrica, como habíamos visto también, el tema de aprovechamiento en las zonas y las expectativas de crecimiento de los usos. Entonces, con esa información, van a tomar en consideración el tiempo bajo el cual se va a tomar la concesión. ¿Ok? Ahora, título sexto. Para la explotación, el uso, aprovechamiento de las aguas superficiales o del subsuelo por parte de los sistemas estatales se efectuará mediante la asignación que otorgue la comisión. Entonces, a ver, me voy a regresar un poquito a la ley y me voy a ir al artículo 24. Mm,
El artículo 24, esta primera parte ya la vimos, que va a depender mucho de las expectativas de la autoridad para asignar el tiempo de la concesión. Y bueno, nos dice que serán objetos de prórroga hasta por un igual o un término de las características del título vigente. O sea que podemos hacer una prórroga por la cantidad de tiempo que tiene nuestro título de concesión. Por ejemplo, si tenemos 30 años, pues podemos hacer una prórroga hasta de igual forma otros 30 años, siempre y cuando los titulares no incurran en los causales de terminación previstas en, el, en la presente ley, se cumpla con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 22 y lo soliciten dentro de los últimos 5 años previos a su terminación. Entonces, cuando lleguemos a los 25 años, hay que hacer nuevamente nuestro proceso para hacer la ampliación y que nos den un plazo equivalente al que habíamos solicitado. Entonces, por ejemplo, siempre y cuando los causales de terminación, vamos a buscar los causales de terminación. Vamos a ver. Para eso me voy a ir al reglamento y aquí tenemos lo siguiente. Para efectos de la fracción, a las que firme total, reconozca los derechos de terceros, declarar nulidad, revocación de concesión o asignación o transmisión de la misma, procederá a notificar la terminación legal de la concesión o asignación de la respectiva, debiendo proceder la correspondiente en el registro. Artículo 49 del reglamento. La comisión declarará la terminación de la concesión o asignación en los casos siguientes. Previamente tramitará el expediente respectivo de la garantía de las audiencias. En los casos de las fracciones se dirá el siguiente procedimiento.
De la fracción 3 del artículo 27 de la ley, cuando dure 3 años consecutivos que se utilice solamente una parte del volumen de agua, caducará la concesión, asignación respecto al volumen que no hubiera sido aprovechado. Vencimiento de los plazos de los 3 años podrá disponer, transmitir en la ley el reglamento en temporada definitiva. Vamos a ver, 27. Ok, bueno, realmente aquí, pero si nos damos cuenta, nos dice que en el reglamento que nos direcciona el artículo 27 para el tema de la terminación de la concesión de la ley, el artículo 27 de la ley. Cuando se hubiera revocado la concesión, causas imputables al concesionario, en términos del artículo 27, fracción 2 de la ley. Cuando te vas a la ley, te vas al artículo 27, pues está derogado, ¿no? Entonces habría que buscar cuáles son estos puntos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a continuar. Entonces, pues bueno, ya vimos el tema de cómo vamos a hacer los permisos para el aprovechamiento, los permisos de extracción, aprovechamiento del uso de agua, los permisos de descarga de agua, qué es lo que necesitamos para los permisos. De igual forma, para el tema de la explotación, el uso. Y artículo 88, ¿me pueden ayudar a leer, por favor? ¿Alguien me puede ayudar a leer, por favor? Adelante, Víctor. Artículo 88. Las personas físicas o morales requieren permiso de la Comisión para descargar en forma permanente, intermitente o fortuita aguas residuales en cuerpos receptores que sean aguas nacionales o demás bienes nacionales, incluyendo aguas marinas. El control de las descargas de las aguas residuales a los sistemas de drenaje o alcantarillado de los centros de población corresponde a los municipios. Ok, muy bien. Entonces nos dice, las personas físicas o morales tenemos que mantener un permiso, que era el permiso que habíamos visto, que era el de Conagua. Ese permiso nos va a dar el derecho para poder hacer la descarga de manera intermitente, también se puede hacer de manera permanente, intermitente o fortuita, a los cuerpos de receptores. Ya habíamos visto cuáles eran los cuerpos receptores, ¿no? Bienes nacionales pueden ser mares, ríos, lagunas, el mismo suelo, subsuelo, entre otros. El artículo 88 bis nos dice, personas físicas o morales que efectúen las descargas de aguas residuales, cuerpos receptores a los que se refiere la presente ley, tenemos que contar con el permiso de descargas de aguas residuales, como ya lo habíamos visto, darles un tratamiento previo a su vertido, cubrir cuando proceda en el derecho federal de uso y aprovechamiento, en este caso pues es el pago, instalar y mantener en buen estado los aparatos medidores de acceso para el muestreo. Aquí tenemos para los medidores de, ¿cómo se llama? De extracción de agua y los puntos de medición, puntos de muestreo, por ejemplo, antes de la petar, después de la petar, cómo y dónde se van a hacer esas inspecciones o esos puntos de muestreo para hacer los estudios correspondientes. Hacer de conocimiento a la autoridad del agua los contaminantes presentes en las aguas residuales que se generen. Ahora, ¿cómo vamos a cumplir con el punto 5? Con nuestro estudio de aguas de acuerdo a la norma 01, que ya lo habíamos visto. Por aquí tengo la norma 01, que son los contaminantes que tiene nuestra agua, ¿vale? ¿Cuáles son los niveles y que estén dentro de nuestro parámetro normativo? Ahora, informar a la autoridad cualquier cambio en los procesos cuando ellos ocasionen modificaciones en las características
o en los volúmenes de aguas residuales contenidos con el permiso de descarga correspondiente. Por ejemplo, si nosotros vamos a ampliar el aeropuerto, vamos a tener un proyecto de infraestructura que requiere una demanda de agua, tenemos que hacer esta notificación a la autoridad para poder hacer, pues, a lo mejor un cambio en la concesión o en los permisos de descarga. Operar y mantener por sí o por terceros las obras e instalaciones necesarias para él. Conservar por lo menos por 5 años el registro de la información sobre el monitoreo que se vaya a realizar. Cumplir con las condiciones del permiso de descargas. Cumplir con las normas oficiales mexicanas y en su caso con las condiciones particulares de descarga que se hubieran fijado. Nuevamente, norma 1. Permitir al personal de la Autoridad del Agua o de la Procuraduría, conforme a sus competencias, la realización de la inspección u otros requerimientos. O sea, si llega la autoridad, la Conagua, y te dice, oye, vamos a hacer una inspección, tenemos que darle la apertura a la autoridad, en este caso a la Conagua o a la Comisión de Cuenca correspondiente, la apertura para poder realizar esos estudios o esas inspecciones. Presentar los reportes de volumen de agua residual descargada, así como el monitoreo de la calidad de las descargas. Aquí hay que hacer tenemos las bitácoras de descarga, cuánto es lo que se está descargando por día, y tenemos también los resultados de los estudios. Por eso es importante que se tengan los laboratorios para hacer los estudios correspondientes. También nos dice, proporcionar a la Procuraduría en el ámbito de las respectivas competencias de documentación que soliciten. Aquí nos pueden pedir, por ejemplo, información de la organización, nos pueden pedir los mismos permisos, la concesión, el permiso de descargas, entre otros. Cubrir dentro de los 30 días siguientes de la instalación, compostura o sustitución de los aparatos, dispositivos medidores, el monto correspondiente a los costos de los mismos y tendrá un carácter de crédito fiscal. O sea, pues, tenemos que pagarle a la autoridad pues la instalación de los medidores y pues los pagos correspondientes a la concesión, ¿no? Ok. ¿Hasta ahorita tienen preguntas, dudas, comentarios? No. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer, por favor? Artículo 91. La infiltración de aguas residuales para recargar acuíferos requiere permiso de la Autoridad del Agua y deberá ajustarse a las normas oficiales. Artículo 91 bis. Las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales a las redes de drenaje o alcantarillado deberán cumplir con las normas oficiales y, en su caso, con las condiciones particulares de descarga que emita el Estado o el municipio. Artículo 91 bis 1. Cuando se efectúen en forma fortuita, culposa o intencional una o varias descargas de aguas residuales sobre cuerpos receptores que sean bienes nacionales, los responsables deberán dar aviso dentro de las 24 horas siguientes a la Procuraduría y a la Autoridad del Agua. Ok, muy bien. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Infiltraciones para recargar acuíferos requieren un permiso de la autoridad. Y bueno, de igual forma, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer riego y sabemos que se pueden infiltrar a mantos acuíferos, pues dentro del permiso hay que notificarlo. Por ejemplo, nosotros habíamos visto que no vamos a poner cuerpos de aguas, sino vamos a poner suelo o subsuelo. Entonces ahí va a estar dentro de lo del permiso. Entonces, infiltración de aguas residuales a recargar a mantos acuíferos, pues bueno, eso es algo altamente probable con nosotros, ¿no? Entonces, habría que tomarlo en consideración. De igual forma, cuando nosotros lleguemos a tener una descarga al drenaje o al alcantarillado municipal, pues también pues, tenemos que cumplir con las normas oficiales mexicanas, que sería en este caso la norma 2. Entonces, tenemos norma 1 y norma 2.
La norma 1, como ya habíamos visto, es la que está relacionada a bienes nacionales. ¿Ok? Norma 01 establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación. ¿Ok? Esos son bienes nacionales. Vamos a abrir la norma 2, Semarnat, que la norma 2 nos dice que son los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. Entonces vamos a comparar una con la otra, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, este y este. Vamos a compararla porque sí varían, ¿eh? Vamos a compararlas, por ejemplo, en los límites. Son límites diferentes, ¿eh? Límites máximos permisibles, especificaciones, tabla 1. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Aquí tenemos, por ejemplo, grasas, aceites, sólidos sedimentables, que también viene acá, sólidos suspendidos, demanda de oxígeno, total. Y vamos a ver lo que van a ser las sustancias químicas: arsénico, cadmio, cianuro, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo y zinc, que son estos y estos. Ahora, ¿por qué tiene un diferente punto? Por ejemplo, ¿por qué la norma 1, que es a bienes nacionales, es más larga? Si se dan cuenta, aquí vienen, por ejemplo, los parámetros de tipo de sustancia, pero viene por tipo de bien: ríos, arroyos, canales y drenes, embalses, lagos y lagunas, zonas marinas mexicanas, entonces el gas sería el mar, riego de áreas verdes, infiltración de otros riegos y cárstico. ¿Cuál es el que nos aplica a nosotros? Este, ¿no? El de riego de áreas verdes. Ese es el que nos aplica a nosotros. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el promedio mensual, el promedio diario y el instantáneo. Entonces, aquí, por ejemplo, el promedio diario lo vamos a tomar en consideración para riego de áreas verdes, que es el que nos aplica. Arsénico tenemos 0.5 en la norma 02 y en la norma 01 tenemos 0.2. El promedio mensual y promedio diario pues sería 0.3. Entonces aquí, promedio mensual. Si se dan cuenta, es más estricto el del bien nacional. ¿Por qué? Porque se va directamente a una cuenca, a un bien nacional o al suelo natural. ¿Vale? Por eso es que es más estricto, le bajan un poquito. Entonces, si se va al alcantarillado, pues teóricamente el alcantarillado municipal se va a un segundo tratamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, cadmio 0.5 y aquí en cadmio tenemos 0.05. Si se dan cuenta, baja muchísimo. Cianuro 1, cianuro aquí tenemos 2, cobre 10, cobre tenemos 4, también baja. Cromo tenemos 0.5, igual aquí 0.5, mercurio 0.1 y aquí tenemos 0.005. Níquel tenemos 4 en el promedio mensual, tenemos promedio mensual de 2 en níquel. Plomo tenemos 0.5 y aquí 1. Zinc total 6 y aquí zinc 10. Entonces, si se dan cuenta, sí cambian, por ejemplo, en algunos de los contaminantes. Cambia en menor medida o en mayor medida, dependiendo. Por ejemplo, los que están más altos en bienes nacionales es zinc y el cadmio, si no mal recuerdo. No, el cianuro. Zinc y cianuro están un poquito más elevados, pero los demás están mucho más bajos.
Entonces, dependiendo aquí, que en este caso, nada más estamos suponiendo que llegáramos a tener descarga a red municipal, pues nos aplica la norma 02, que es la del lado izquierdo, que sería esta. Norma 02 nos aplica solo si tenemos descargas a red municipal. Y para nosotros que hacemos riego, nos aplica la norma 01, específicamente la sección de suelo y riego de áreas verdes. Esa es la que nos aplica, esta sección de aquí. ¿Ok? Esa es la que nos va a aplicar a nosotros. ¿Ok? Entonces tenemos que cumplir con las normas oficiales mexicanas. Ahora, se deben suspender las descargas de aguas residuales cuando no se cuente con el permiso adecuado, que era el permiso que veíamos, el permiso de la Conagua, cuando la calidad de las aguas residuales no se encuentre dentro de los parámetros normativos, es decir, que después de hacer yo mi estudio, me salga por encima en arsénico, en cadmio, en cianuro, en alguno de estos puntos. En alguno de estos valores, por ejemplo, en los valores inmediatos, que son de los que van a ser o en los promedios que van a ser los que están relacionados a los estudios, me salga por encima. O sea, si me sale por encima fuera del valor, yo tengo que detener mi descarga porque le tengo que dar un tratamiento o un ajuste a la planta de tratamiento o ver qué es lo que está pasando para poder yo realizar un ajuste y que nuevamente yo pueda hacer la descarga. Cuando se deje de pagar el permiso de descarga de aguas, cuando se utilicen procesos de dilución para tratar de cumplir con las normas oficiales. ¿A qué se refiere este punto? ¿A qué creen que se refiere este punto de aquí? Pues que en la descarga se le agregue agua potable para disminuir la carga de contaminantes. Ujú. Exactamente eso. Cuando yo agrego agua potable, pues obviamente voy a disminuir la concentración de, del agua. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Entonces, yo tengo mi planta de tratamiento de agua, que es mi PETAR, y de aquí vamos a imaginar que salen una cantidad de agua. Vamos a poner que salen más o menos cuánto es lo que saca de la planta de tratamiento al día, en metros cúbicos. ¿Saben ese dato? Que Magali, ¿sabrás ese dato de cuánto es lo que, o alguien de Petar que conozca el dato de cuánto es lo que está descargando al día? Sí, ahorita en un momento le pasamos el dato. Ok, perfecto. Bueno, vamos a imaginar que salen 100 metros cúbicos al día de la planta de tratamiento de agua. Pero vamos a imaginar que nuestros resultados, los resultados que nosotros tenemos, nos arrojan que estamos en cadmio en un valor de 5 partes por millón. ¿Cuánto nos pide en cadmio aquí? Cadmio nos pide 0.05, entonces estamos fuera de rango. Y también en cromo vamos a poner que nos sale 3. En que se está descargando 100 metros cúbicos. ¿Cuánto? 100 metros cúbicos. Ah, bueno, le atiné. ¿Y qué cromo lo tenemos en un valor de 2? Entonces, estamos fuera de parámetro en 2 puntos. ¿Qué significa la dilución? Que yo de mi pozo de extracción
de mi pozo de extracción, yo le agregue a mi planta de tratamiento, le voy a poner en otro color, en azul. Yo le agregue agua. Vamos a poner que le voy a agregar 50 metros cúbicos. Yo le voy a inyectar aquí 50 metros cúbicos. ¿Para qué? Aquí ya no van a ser 100, van a ser 150. ¿Para qué? Para bajar la concentración de cadmio, que bueno, a bajar la concentración de los demás, para que baje a lo mejor a 1 y este se baje a 0.2, ¿no? Entonces, ¿a qué? Voy a ver si, por ejemplo, si yo le inyecto 50 metros cúbicos a mi descarga, va a bajar a 1, perdón. Y yo me voy aquí a cadmio y veo cuánto tengo que tener, 0.05. Entonces, no me funciona que le agregue yo 50, le tengo que agregar otros 100. Entonces ya no son 150, ya son 200. Y aquí a lo mejor ya baja a 0.005 y aquí a lo mejor a 0.01. Ahora, esto no se puede hacer. Esto es algo ilegal. O sea, no podemos inyectarle agua potable a nuestras descargas de aguas para reducir la concentración. Tiene que ser siempre medible al apetar. Y ahora, habíamos visto que existían puntos de medición. Aquí, lo voy a poner aquí en amarillo, con un triángulo. Estos triangulitos van a ser puntos de medición, puntos de medición. El punto de medición, ¿qué es? Es el monitoreo, por ejemplo, de cuántos metros cúbicos yo voy a salir. Entonces, esta entrada no va a ir aquí, esta entrada va a ir a la organización, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos de salidas. Esto lo voy a mover para acá. Esto es lo que sacamos, ahorramos 100 metros cúbicos, nuestros resultados, esto lo voy a borrar. Eso es lo que sí tenemos que tener. O sea, así es como deberíamos de tenerlo. Este es el aeropuerto. Aeropuerto Internacional de Tulum. Aeropuerto Internacional de Tulum. Tenemos nuestro proceso de extracción. Hay un punto de medición que es cuántos metros cúbicos yo tengo en mi concesión. Por ejemplo, vamos a poner que tengo una concesión de 500 metros cúbicos diarios. Tengo mi aeropuerto que aquí voy a hacer usos de la red sanitaria. ¿Para qué lo voy a ocupar? Red sanitaria. Habíamos visto limpieza, chillers o aire acondicionado. ¿Para qué más lo llegaban a ocupar? Fuentes y también riego. Ok, para eso lo voy a ocupar. Después de aquí existe una salida. Para todo esto existe la salida y se va a ir para la petar. Este flujo, en este caso, pues bueno, lo vamos a mandar así de igual forma. Esta es la descarga. Esta es la descarga natural. Esta es la descarga. Descarga previa, pretratamiento. Acuérdense lo que decía el permiso. Si en el permiso tenemos una descarga mayor a 300 metros cúbicos, tenemos que hacer
una muestra antes de la petar. Ojo, solamente si tenemos una extracción, perdón, una descarga de más de 300 metros cúbicos diarios. En este caso, pues no lo tenemos, ¿no? Pero entonces, no es necesario que tengamos esta muestra antes de la petar. Digo, no sé si ustedes tengan una antes del tratamiento o una muestra pretratamiento. No sé si tengan ahí, por ejemplo, un punto de muestreo antes de la petar, antes del tratamiento. No, pero sí hay, o sea, hay puntos donde se puede tomar, sí se podría tomar la muestra porque tenemos algunos cárcamos, le llamamos acá buffer, entonces ahí se puede hacer, pero Digo, no no como es tal obligatorio. punto. Sí, o sea, sí está la posibilidad. Ok, vale, lo podemos hacer. Vamos a imaginar que lo tenemos, porque aquí vamos a identificar cuánto es el nivel de contaminación que tiene antes del tratamiento. Digo, no es necesario, pero pues vamos a imaginar que aquí son los resultados pretratamiento. Entonces, vamos a imaginar que sí lo tenemos. Recuerden, este es obligatorio solo si tenemos una descarga mayor a 300 metros cúbicos al día. Para nosotros no nos aplica, ¿no? Nos dice que sí tenemos un cárcamo donde podemos hacer puntos de muestreo, pero pues bueno, no lo hacemos. No pasa nada. Hasta ahorita no pasa nada. Pero donde sí tenemos que tener un punto de muestreo a la salida, porque este también debe tener sus propios resultados. ¿Qué van a hacer estos? ¿Vale? El resultado de cadmio, arsénico, cromo, mercurio, tal. Todos esos valores los vamos a visualizar. Ahora, este punto de muestreo lo tenemos que tomar en consideración ahora sí, después del tratamiento, para saber los resultados de nuestra salida. ¿Ok? Entonces, ahora, estos resultados tienen que estar basados a las normas oficiales mexicanas. Recuerden, norma 01, para qué aplica? La norma 01, ¿para qué aplica? Descarga red municipal. ¿A dónde? A bienes nacional. A bienes nacionales. Que en este caso, para nosotros, ¿cuáles van a ser? ¿Cuál es nuestro bien nacional? A donde vamos a hacer nuestra disposición. Pues en este caso, como es para riego, aplica la tabla que estábamos revisando en la misma norma. ¿Sí? Sería suelo. Aplica para suelo. Suelo. Y específicamente hablando, suelo sería a riego de áreas verdes. Aquí ya no sale, pero es suelo y serían riego de áreas verdes. Esto es lo que nos aplica actualmente. ¿Ok? Norma 01, descarga de bienes nacionales al suelo y riego de áreas verdes. Aquí, pregunta, ¿tenemos otro punto de descarga? Ya sea que me pueda ayudar Ada o Magali sobre si tenemos algún otro punto de descarga o solamente suelo. Solamente es suelo, es para el sistema de riego. Ok, bueno, entonces lo tenemos así como suelo solamente. Entonces aquí solamente le vamos a poner eso. Ahora, ¿qué pasa si dejamos de hacer descarga a bienes nacionales? Digo, ese es el que nos aplica ahorita realmente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo hago descarga a la red municipal? Tengo que cambiar
la normativa bajo la cual yo voy a hacer mi inspección o mi muestras. Va a ser la norma 02. Como ya habíamos visto, la norma 02 y la norma 01 tienen diferentes promedios. Recordemos, norma 02 es la que tenemos del lado izquierdo, que es descargas alcantarillado urbano municipal, y norma 1 es la que tenemos a bienes nacionales. Nuevamente nos aplica esta tablita, ¿ok? Y de igual forma, para el tema de temperaturas, grasas, aceites, sólidos suspendidos, nos aplica esta tabla de aquí. ¿Ok? Aquí, si se acuerdan, cuando veíamos en la ley, ay, perdón, me pegué. En la ley de aguas nacionales, cuando veíamos el tema de qué pasaba cuando tenías una descarga mayor a 300 metros cúbicos, te decía que tenías que tener tu estudio para el tema de sólidos suspendidos, demanda de oxígeno y obviamente todos los demás, ¿no? Entonces, aquí para tomas de riego de áreas verdes tenemos que también nuestro estudio tiene que contemplar temperaturas, grasas, sólidos suspendidos, demanda de oxígenos, carbono orgánico, entre otros, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en consideración este punto. Bueno, la tabla 1 y la tabla 2. ¿Ok? Entonces, actualmente no es esto, ¿vale? Nada más es el puro ejemplo, ¿vale? Entonces es norma 1 y como habíamos visto acá, este es descarga a bienes nacionales, que en este caso sería suelo, y a riego de áreas verdes. Ahora, ¿qué pasa si mis estudios de norma 1, qué pasa si mis estudios de norma 1 están fuera de rango? ¿Qué pasa si mis niveles están fuera de rango? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? Pues hay que mm, pues, revisar el tren de tratamiento. Ajá. Ya habíamos Pues dicho que no podemos inyectarle, ¿no? Ajá, perdón. sí, o sea, ya no, o sea, se debe de hacer nuevamente el muestreo poco tiempo después, pero previamente revisar el tren de tratamiento. Ok. ¿Qué pasa cuando está en incumplimiento la norma? Yo tengo que cancelar la descarga de aguas. ¿Ok? Yo tengo que cancelar mi proceso de descarga de aguas. O sea, la tengo que eliminar. ¿Por qué? Ahorita nosotros tenemos descarga al suelo, pero ¿qué pasa si mi norma 1 está en incumplimiento? Pues lo que yo voy a disponer al agua, pues, digo, al suelo, pues va a estar contaminado. Entonces tengo que cancelar la descarga de aguas y la tengo que contener. ¿Qué tengo que hacer? Como mencionaba, tengo que darle, como mencionaba por ahí Mariano, tengo que darle un ajuste a mi planta de tratamiento porque a lo mejor es el sistema aeróbico, los microorganismos, o la temperatura, o el floculante puede ser, que ya está fallando. Entonces tengo que ver y analizar qué es lo que está fallando en mi planta de tratamiento, ajustarla y estas descargas detenerlas, pero reincorporarlas a la planta de tratamiento. ¿Ok? Tengo que reincorporar estas salidas a la planta de tratamiento. ¿Para qué? Para que, pues, obviamente se le dé un nuevo resultado. Mi punto de muestreo ahora sí, ya me dé en verde mi, mi, mi estudio ya me dé en verde y ahora sí yo ya pueda hacer mi descarga sin ningún problema. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios? ¿Sí quedó claro este punto?
¿qué pasa si mi salida de petar no es conforme a la norma? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿O dudas o comentarios tienen? No, está bien. Ok, muy bien. Eh, ok, con esto vamos a terminar la parte de leyes de aguas nacionales. Vamos a dar un pequeño break. Vamos a dar un break de unos 10 minutos y regresamos. ¿Les parece? Sí, está bien. Vale, entonces vamos a un break. 10 minutitos, regresamos a las 9:55, ¿vale? Vamos a salir de break y regresamos 9:55.